Sombras y luciérnagas. Capítulo 30. La verdad lucha contra el corazón. Era cierto que Candy desconocía quién era la desafortunada que pronto se convertiría en la señora Granchester. Terry no había mencionado su nombre, o tal vez sí, y ella estuvo demasiado aturdida como para recordarlo. De cualquier modo, poco importaba ya. No obstante, en el fondo, sospechaba que esa mujer no podía ser otra más que Susannah Marlowe. Era una corazonada que no podía quitarse de encima, por mucho que le doliera, y sobre todo, por mucho que no le sorprendiera. De ser así, Terry habría omitido revelar su nombre a propósito, lo que solo confirmaba la hipocresía y sinvergüencería de ese hombre. ¿Acaso creía que el golpe sería menos doloroso? Claro que no. Sencillamente no se lo había dicho porque era un canalla que no se había cansado de repetirle tiempo atrás que entre él y Susannah no había nada más allá de los momentos pasionales que compartieron en el pasado. Y ahora la verdad le había explotado en la cara. Eso era todo. Pero, ¿y si estaba equivocada y no era Susannah con quien iba a casarse? ¿Quizá Elisa? No cabía duda de que la pelirroja de lengua afilada encajaba más que Susannah dentro del prototipo de mujer que Terry prefería, si se las comparaba a ambas con la descripción que él mismo le hizo de sus exigencias hacia las mujeres. Sin embargo, pronto todas esas hipótesis, meros pretextos para mitigar el dolor de sentirse engañada, dejaron de ser simples conjeturas. Aquella mañana, a Candy le resultó desconcertante que Patricia y Annie no quisieran estudiar al detalle la nueva edición de La Mujer de Hoy. Todos los miércoles, sin falta, las tres se reunían durante el recreo para devorar juntas cada página de la publicación. No era una revista de simples cotilleos. Trataba diversos temas, algunos realmente interesantes, aunque de vez en cuando dedicaba un reportaje a alguna celebridad. Cantantes, actores o incluso algún aristócrata, si la ocasión lo ameritaba. No obstante, ese miércoles en particular, sus dos buenas amigas se negaron siquiera a hojearla, alegando que Patricia necesitaba dedicar su tiempo a ayudar a Annie con un complejo problema de química para el examen que tenían a la vista. Pese a eso, todas sus dudas se disiparon cuando llegó a casa, después de terminar las clases. Paula se acomodó en el sofá al terminar de preparar la comida. El turno rotativo en la farmacia le había concedido ese miércoles como día libre. Frank se unió a ella poco después, aún con el cabello húmedo, tras una ducha rápida, y se sentó a su lado. Nada más escuchar la melodía de cabecera del programa que Paula había sintonizado, arrugó la frente y la miró con evidente disgusto. «¿En serio, Paula? ¿Vas a ver ese circo de cotilleos sobre famosos?», preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y reproche. Paula suspiró sin inmutarse por su reacción. «No hay mucho más que ver hasta el informativo», respondió con voz suave, restándole importancia al asunto. No es que fuese su programa favorito. Sin embargo, encontraba cierta diversión en aquellos chismes y rumores sobre celebridades. Era consciente de que los periodistas solían exagerarlo todo y sacar las cosas de contexto, pero eso no le impedía disfrutar de aquel entretenimiento pasajero.
Sin mucho más que objetar, Frank cogió el periódico que había adquirido al volver del trabajo. Ese día, la fortuna le había sonreído, permitiéndole escapar de la comisaría antes de lo habitual. Apenas había desplegado las páginas cuando un bullicio proveniente del televisor captó su atención. En la pantalla, un grupo de reporteros del Corazón, reunidos en torno a una mesa en el plató, discutían con vehemencia. Sus voces se entremezclaban con un alboroto creciente, evidenciando la emoción ante lo que parecía ser una noticia jugosa. Con un gesto de resignación, el hombre dejó caer el diario sobre la mesita. Sus ojos se desviaron hacia el televisor, atraídos casi en contra de su voluntad por aquel espectáculo mediático. Por un instante, el peso de su propio trabajo en la comisaría, con sus verdaderos dramas y conflictos, le pareció muy lejano frente a aquel mundo de cotillos y exageraciones que tanto parecía fascinar a los presentes en el plató. La voz del presentador, que moderaba la tertulia, captó de inmediato la atención de ambos, justo en el momento en que sus colegas callaron, dándole paso a soltar la bomba mediática. Atención, atención, que se viene la boda del año. Terence Grantchester y Susana Marlowe, esos dos actorazos que nos tienen enganchados al teatro, se casan en 10 días. Sí, lo oyeron bien, en 10 días nada más. Parece que lo que veíamos en escena, esa química que nos hacía suspirar, era más real de lo que pensábamos. No es sorpresa para nadie que estos dos estaban destinados a acabar juntos. ¿Quién no lo veía venir? Con esos besos y miradas que compartían en cada función, era solo cuestión de tiempo para que su amor traspasara las tablas. Y claro, sus fans, que llevan años shippeándolos, están que no caben en sí de la emoción. Por fin sus deseos se hacen realidad. Ya nos estamos imaginando lo que será esa boda, llena de drama, glamour y, por supuesto, con ese toque teatral que los caracteriza. Así que, amigos, preparen los pañuelos, porque este matrimonio promete ser uno de esos momentos que vamos a recordar por mucho, mucho tiempo. ¡Que vivan los novios! Paula y Frank volvieron la cabeza el uno hacia el otro, muy despacio, encontrándose con la misma expresión de desconcierto. ¿Aún sigues pensando que cometimos un error con ese hombre?, sugirió él, con un tono marcado por el sarcasmo. Su ceño fruncido y sus ojos entornados eran una clara señal de la irritación que sentía. No, ahora estoy convencida de que tomamos la decisión correcta para nuestra hija, respondió Paula sin ocultar su exasperación. Al final ha demostrado ser el sinvergüenza que siempre pensamos que era. Solo deseo que esto no le afecte demasiado cuando lo sepa, murmuró el hombre, pesaroso, meneando con levedad la cabeza. Los padres de Candy estaban consumidos por la preocupación, intentando encontrar la mejor manera de comunicarle la noticia a su hija. Su único objetivo era protegerla del dolor y se debatían entre mantenerla al margen de la realidad o enfrentarla con la verdad. No obstante, pronto se dieron cuenta de que sería casi imposible aislarla de un hombre que acaparaba constantemente las portadas de las revistas. Ensimismados por tratar de encontrar la manera de suavizar el impacto de la noticia, no se dieron cuenta de que Candy ya había entrado en casa hasta que la joven les saludó. Paula se afanó en buscar desesperadamente el mando de la televisión para apagarla, temerosa de que su hija hubiera escuchado algo. Frank se incorporó del sofá y se acercó a ella, impidiéndola ver las imágenes en la pantalla, pero no por ello escuchar lo que comentaban los periodistas. No hace falta que sigáis, indicó la joven, esbozando una sonrisa forzada. Ya he oído todo. Miró a su madre con una mezcla de cansancio y comprensión. Mamá, no hace falta que sigas buscando el mando.
Candy había entrado en casa sin apenas hacer ruido, girando la llave con mucho cuidado. Al llegar al salón, había escuchado los nombres de Terry y Susana en la televisión. Se quedó quieta, observando la imagen de ambos en lo que parecía ser un ensayo que el programa utilizaba para ilustrar la noticia. No le extrañó que no mostraran fotos de ellos fuera del teatro. Seguramente Terry había evitado que les fotografiaran juntos para no levantar sospechas. «Hija», murmuró Frank con voz suave, mezcla de compasión y tristeza. Sus dedos rozaron la mejilla de la joven en un intento de consuelo, aunque sabía que las palabras no bastarían. «Sentimos mucho que...» «No», le cortó Candy, tragándose las ganas de echarse a llorar. «No, por favor. No quiero vuestra lástima. Lo admito», continuó sacudiendo la cabeza con amargura. «Teníais razón. Solo se divirtió conmigo y ahora se casa con alguien de su clase». «Cariño», musitó Paula, acercándose a su hija. «No sabes cuánto nos duele ver que ha pasado justo lo que temíamos». «Tranquilos», la muchacha soltó un pesado suspiro. «Estaré bien. Lo superaré». Hizo una pausa, como si buscara las fuerzas para continuar. Sus padres la miraban expectantes, sin atreverse a interrumpir. «Pronto, ese idiota solo será un mal recuerdo», añadió con una determinación que sonaba más a deseo que a certeza. «Y me alegraré de que se case con esa pobre infeliz de Susana». Los músculos de su brazo se tensaron. Tenía los ojos cerrados, pero la irritación se reflejó en su rostro nada más sentir los dedos de ella deslizándose por su hombro. Llevaba horas despierto, desde mucho antes del amanecer, pero fingía dormir. La caricia se tornó más audaz, avanzando hacia su pecho. Apretó los dientes y se dio media vuelta en la cama, quedando de espaldas a la mujer. Ella no tenía la culpa, pensó. Solo él era el responsable de todo aquello. Susana bajó los párpados un instante, bastante desalentada, aunque esa palabra era poco para describir lo que en realidad sentía. De sobra sabía que Terry no estaba dormido. La rigidez de su cuerpo, el ritmo contenido de su respiración, todo lo delataba. Tragó saliva mientras recordaba la pasión y fogosidad que habían sido siempre su sello distintivo. Eso no podía haberse esfumado de la noche a la mañana, no. Se negó a darse por vencida tan pronto. Después de todo, si le había pedido que se casara con él, tenía que ser por algo. Terry no renunciaría a su soltería por un mero capricho. Decidió redoblar esfuerzos, de modo que se giró con suavidad hacia el lado del lecho donde el hombre descansaba y se acercó poco a poco a él, hasta que sus senos, cubiertos por la fina seda de su camisón, presionaron contra la solidez de su ancha espalda desnuda. Ese roce premeditado, aquel vano intento de seducción, lo dejó frío, y eso solo sirvió para avivar su propia frustración. ¿Desde cuándo las sugerentes atenciones de una mujer hermosa lo dejaban indiferente? De pronto sintió sus labios aterciopelados, rodando por el hueco de su cuello y bajando provocativamente hacia su clavícula, mientras una de sus manos exploraba la planicie firme de su abdomen. Un imperceptible gruñido de protesta escapó de su garganta al advertir cómo sus dedos trataban de alcanzar su hombría. Se sacudió sutilmente, buscando apartarla sin llamar la atención, pero ella
no cejó en su empeño. Solo cuando la percibió, ahondando bajo la cinturilla del pantalón del pijama, se volvió hacia ella con un brusco movimiento, como si acabara de despertar. «Buenos días, Susana», masculló. «Buenos días», correspondió ella, sin poder ocultar su malestar. Se sentó en la cama y lo observó un buen rato en silencio. Su labio inferior temblaba y sus ojos azules brillaban con una mezcla de ansiedad y suspicacia. «¿Te ocurre algo?», preguntó Terry, con esa sonrisa que denotaba seguridad, pero ella distinguió la melancolía en su mirada. «Quizá debería hacerte yo esa pregunta». «A mí no me ocurre nada», señaló, incorporándose para apoyar la espalda en el cabecero de la cama. «¿Nada?», repitió, pretendiendo sonar despreocupada, pero ni siquiera ser una actriz consumada la sirvió. Su voz solo fue un murmullo ahogado. «No me tomes por tonta, por favor». «Jamás haría eso, Susana», aseguró Terry con franqueza. Sin embargo, a ella le pareció más una evasiva que una respuesta sincera. Los ojos de la actriz se volvieron escrutadores, fijos en él con una intensidad que casi lo incomodaba. Respiró hondo varias veces, como si estuviera reuniendo el valor necesario para decir lo que realmente pensaba. Tal vez deba ser un poco más clara», concedió con aspereza, «y preguntarte directamente, ¿cuándo has dejado de ser un hombre?». Terry contuvo el aliento. Se irguió en la cama, su mandíbula tensa y sus ojos, ahora entrecerrados, mostraban un brillo peligroso. «¿Qué demonios quieres decir con eso?», espetó, su voz baja y llena de una amenaza contenida. «¿Qué insinúas?». «No insinúo nada», replicó Susana sin amilanarse. Su tono fue desafiante. «Desde que me pediste que me casara contigo, duermes a mi lado cada noche, pero no me has tocado ni una sola vez. Es más, ni siquiera me besas. Es como si te arrepintieras de haberme pedido matrimonio». El silencio que siguió fue tan denso que parecía asfixiar el aire entre ellos. Terry se pasó una mano por el pelo, un gesto que Susana conocía demasiado bien. Era el gesto de la frustración, del agotamiento y de la culpa. «Estoy cansado, eso es todo», respondió él, intentando que su voz sonara firme, controlada, pero había una grieta en su fortaleza. «¿Cansado? ¿Esa es tu excusa, Terry? ¿Llevas semanas cansado?», le reprochó. Terry hizo una mueca, incómodo al ver el sufrimiento reflejado en los ojos de la mujer que tenía frente a él. «Bueno, también estoy preocupado. Tú lo sabes. No estoy atravesando el mejor momento en la compañía», confesó con un tono que intentaba justificar lo injustificable. Susana quería creerle, necesitaba aferrarse a la idea de que todo se reducía a cansancio y preocupaciones, pero una inquietud profunda le decía que había algo más, algo que Terry no se atrevía a confesar. Le conocía desde hacía muchos años, sabía de su resistencia al matrimonio, de cómo siempre había evitado hablar de compromisos serios. Y sin embargo, hacía solo unas semanas, inesperadamente, él le había pedido que se casaran. Todo en ella gritaba que aquello no tenía sentido. Había algo en esa súbita decisión que no encajaba, algo que se ocultaba bajo la superficie de sus palabras y que ella no podía ignorar. La actriz movió la cabeza muy despacio, como si estuviera procesando sus propios pensamientos, y dejó caer la mirada.
fijándose en los delicados bordados de hilo de plata que adornaban las sábanas. Durante unos largos segundos pareció perderse en la minuciosa labor que cubría la tela, buscando quizá las palabras adecuadas o la valentía suficiente para enfrentar la respuesta que tanto temía. Finalmente tomó aire y levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Terry, reflejando una mezcla de incertidumbre y necesidad. Sabía que la respuesta podía cambiarlo todo y no estaba segura de si quería escucharla, pero ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. «Dime la verdad, Terry», pidió en un susurro que parecía contener todo el peso de sus dudas. «¿Por qué quieres casarte conmigo?»